Para el periodista Jorge Piedra, reconoce que este deslizamiento es uno de los más trágicos en la historia contemporánea del Ecuador. En los últimos 100 años de la vida del país, el desastre de la Josefina marcó para siempre a sus pobladores. Yo tengo el recuerdo como el peor desastre natural que ha pasado aquí para al menos nuestra generación y quizás en los últimos 100 años, ¿no? En la perspectiva de que tenía primero las características de un deslave que había pues arrasado toda una pequeña población que se llamaba la Josefina y que prácticamente desapareció porque ya no hay nada ahí en este momento. Al tener tres afluentes que luego conforman el río Paute, el taponamiento de este magnifica el desastre que se evidenciaría días después. Y siendo este un río que tenía una importante corriente, pues era el río Cuenca, más el Burgay, más el Jadán y así. Entonces era un importante, uno de los ríos más grandes de la sierra ecuatoriana, el río Paute. Entonces este río quedó bloqueado. El medio cerro Tamuga se vino arrastrando y arrasando con todo y tapó el paso del río. Ahí se producía la otra enorme destrucción, que sería preocupación, que sería la inundación de todo lo que estaba aguas arriba. Y empezando por todo el sector del Tahual, las propiedades que todavía quedaban ahí, y el descanso, que fueron los primeros 3, 4 días. El puente del descanso quedó bajo el agua. Con el pasar de los días, varias zonas de las provincias de Azuay y Cañar se vieron afectadas y por ende cundió el pánico entre los pobladores. Toda esa zona que era de Ayancay, Xuyín, hacia Cañar, de Chayabamba, que empezaba pues a inundarse completamente. La Panamericana Norte, en fin, antes no existía todavía por ahí la autopista, ni teníamos la Cuenca Molleturo, era nuestra única prácticamente salida de ahí hacia el norte, por ejemplo, y hacia la costa. Entonces significaba pues una desconexión completa, significaba la destrucción de más casas, la gente empezó desesperada a desalojar sus casas. Yo recuerdo gente que retiraba los marcos de las puertas, los baños, se iban lo que podían, porque de cierta forma daba unas horas para que las personas que estuvieron más cerca de ahí y los que estaban más lejos y vieron que la cosa estaba complicada, pues es una cosa gravísima. Pero no solo era quienes sentían este problema. Lo complejo vendría una vez que se abra el dique. Luego de 34 días, el impacto sería catastrófico. Y un tercer elemento de gran preocupación era aguas abajo, porque esto no iba a ser para siempre. Esto en algún momento iba a desbordarse, esta creciente, que al final fueron de 34 días, y todo se iba a venir hacia aguas abajo, que sería en este caso Paute y toda la zona ya del Cabo y toda la zona de estos sectores que, que iban a tener en cambio ahí unas inundaciones destructivas, completamente destructivas, es decir, era un panorama terrible, ¿no? Que no era solo el deslave, era la inundación y era la destrucción. Jorge Piedra, quien realizó la cobertura de este hecho, cataloga al desastre de la Josefina como un apocalipsis, porque era cuestión de tiempo para que la magnitud de este deslave pase factura. Es decir, uno sentía como un apocalipsis. Eh, para quienes estábamos en medios de comunicación en radio, esto era un tema como decir de todos los días, es decir, todos los días levantarse preocupado en esto y saber que esto tiene que tener un desenlace, que algún rato se tiene que acabar, pero se demoraba y se demoraba y se demoraba. Y todos los días la gente se preocupaba que cuándo va a haber el desfogue, que todos empezábamos a hablar sobre palabras y términos técnicos, que la cota, esa era una palabra clave, la cota, ¿cómo está la cota? Es decir, el nivel, faltan 2 metros, falta 1 metro. El otro era la erosión regresiva, ¿qué significaba todo eso? Entonces, las acciones de los militares, en fin, esa es una cosa
que queda marcada para toda la vida. Sobre la recuperación de este desastre, tomó mucho tiempo, cerca de una década, al Cantón Paute y sus zonas aledañas, superar el impacto de este lamentable suceso. Se demoró mucho en recuperarse de la Josefina. Yo creo que para los sectores de, sobre todo, aguas abajo, para Paute, para el Cabo, para todos estos sectores, se demoró siquiera unos 8 años, quizás hasta más, unos 10 años, porque ahí la destrucción fue alta. Y sobre todo, por ejemplo, no solo eso, sino las vías, recuperar las vías, la, porque seguía siendo un gravísimo problema. Puedes llegar a Gualaceo, a Paute mismo. Para Paute era una carretera muy complicada, ¿no? Por San Cristóbal, para llegar a Gualaceo era por acá, por el Valle, Santa Ana, llegar por La Unión y de ahí Chosdelé, era una vuelta enorme. ¿Se aprendió la lección de este desastre? Jorge Piedra señala que quedan dudas si se aprendió de estas pruebas. Una de ellas es lo que se evidenció en Alausí en este mes, a pesar de las advertencias que se dieron en su momento. 30 años después, no sé si seguimos aprendiendo estas lecciones, ¿no? Porque este Cerro Tamuga, yo recuerdo que hubo un estudio de alguien que había advertido esto, que apareció ya luego, ¿no? Mientras se desarrollaba todo esto, había un ingeniero Tusa, o ingeniero, así tenía ese apellido, que él había advertido que habían grandes brechas en la parte alta del cerro, pero que eso quedó así. Es decir, no aprendemos muchas de esas lecciones y a lo mejor minimizamos estas situaciones. Fue lo que pasó en Alausí, ¿no? Que fue mucho más grave en el sentido de que lo de Alausí es en plena, cerca de mucha más población, pero en cambio aquí el problema fue de larga duración. Y este cerro es un cerro que no puede ser tocado, ¿no? Con trabajo investigativo de Ángel Vera y cámaras de Darwin Espinosa, informó para Academia TV Andrés Campoverde.